Para iniciar este módulo, hola, mi nombre es Francisco y estoy aquí para guiarle en esta capacitación. Nuestro objetivo es ofrecerle un panorama general de las leyes internacionales y regionales para la protección de los trabajadores y trabajadoras migrantes. A lo largo de este módulo, usted podrá comprender la posición de los trabajadores y las trabajadoras migrantes en el marco de las leyes de derechos humanos y laborales, familiarizarse con las leyes internacionales para la protección de los trabajadores y trabajadoras migrantes, evaluar en términos generales las prácticas nacionales con respecto a los estándares internacionales y regionales, aplicar los estándares internacionales y regionales vigentes a un contexto nacional concreto. Todo esto desde una perspectiva del migrante en condición legal o irregular. Muy bien, es momento de iniciar. Haga clic en el botón de avanzar. El marco jurídico internacional de derechos humanos impone ciertas obligaciones a los estados con respecto al trato que deben dar a las personas extranjeras. Cada estado, sin embargo, posee amplias facultades con respecto a la admisión y expulsión de quienes ingresan a su territorio. Los estados deben respetar y aplicar las normas de derechos humanos dentro de su territorio. Para conocer un poco más estos derechos y otros vinculados al proceso migratorio, haga clic en los botones en pantalla. El derecho de expulsión se refiere a la acción soberana que posee todo Estado para expulsar a una persona de su territorio por razones específicas. Puede verse como corolario a los derechos asociados con la admisión, pero al igual que sucede con la no admisión, los motivos por los cuales se da la expulsión pueden ser amplios. Resulta, sin embargo, más fácil para un Estado negar la admisión que expulsar a un extranjero. El derecho de admisión se refiere al poder que tiene un Estado de admitir a extranjeros en su territorio. Aunque el derecho internacional reconoce el principio de la libertad de movimiento, su alcance es relativamente limitado. Esto lo podemos observar en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se podría decir entonces que no existe un derecho general para que un individuo ingrese al territorio de un Estado, a menos que sea nacional de ese Estado. Sin embargo, por el artículo visto podría argumentarse que este derecho también aplica para las personas extranjeras con residencia a largo plazo en el país. Pero existen también algunos fundamentos legítimos para negar la admisión, la mayoría de ellos relacionados con ciertas nociones de orden público. Por ejemplo, fundamentos basados en un historial con cadenas penales, anteriores violaciones a la legislación migratoria, riesgo de migración irregular, razones económicas, así como de seguridad nacional y salud pública. Es importante destacar que a pesar de que los poderes del Estado sean amplios, estos están sujetos a las normas del derecho internacional. Las negativas de admisión y las decisiones de expulsión pueden objetarse recurriendo de manera indirecta a una serie de derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a una vida en familia, el derecho a no ser sujeto a tratos inhumanos o degradantes, y en lo que respecta a los refugiados, el principio de non-refoulement. Muy bien, usted ya conoce la importancia del marco internacional para la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes. Dicho marco se encuentra esencialmente en tres tipos de instrumentos: el derecho internacional de los derechos humanos, las normas internacionales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo aplicables a toda persona, independientemente de su nacionalidad o condición legal, y los instrumentos específicos para la protección de los trabajadores y trabajadoras migrantes, los convenios número 97 y 143 de la OIT, y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. A continuación veremos cada uno de ellos. Haga clic en el botón de avanzar para continuar. El derecho internacional de los derechos humanos tiene a su vez varios instrumentos. Por una parte se encuentran los generales que conforman la Carta Internacional de los Derechos Humanos, entre ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual, aunque no tiene carácter vinculante, contiene disposiciones que constituyen derecho internacional consuetudinario. A nivel internacional, no existe ningún ente que pueda crear leyes que sean vinculantes para todos los estados. Los tratados solo son vinculantes para los estados que así lo hayan acordado. De tal forma, el único derecho internacional que puede considerarse aplicable en términos generales es el que se deriva de la costumbre internacional. El derecho internacional consuetudinario es una práctica general aceptada como derecho. La práctica de los estados solo adquirirá condición de derecho internacional consuetudinario si cumple los siguientes requisitos. 1. Es una práctica uniforme, coherente y general.
2. Considerada como jurídicamente necesaria u obligatoria. Opinio juris sive necessitatis. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PIDCP. Y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC. Dichos instrumentos internacionales de derechos humanos protegen a todo ser humano, independientemente de su nacionalidad. A partir de esto podemos decir entonces que las personas migrantes tienen derecho a gozar de los mismos derechos humanos que los ciudadanos de un país. El principio de la no discriminación es el punto de partida para la correcta aplicación de los derechos humanos de las personas extranjeras. Este principio se aplica de forma complementaria a los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales, reforzando su efectividad. Además, toma en consideración la legislación nacional e impone al Estado la obligación de no adoptar ni implementar ninguna ley discriminatoria. Esta obligación la impone el derecho internacional aun cuando no se encuentre involucrado ningún otro derecho humano internacionalmente reconocido. Para conocer un poco más sobre este principio, haga clic en el botón No discriminación. Además del principio de no discriminación, existe una serie de normas internacionales del trabajo que buscan proteger los derechos y condiciones legales de los trabajadores y trabajadoras migrantes. Haga clic en los botones en pantalla para conocer algunas de estas normas. El convenio de número 97 de la OIT está ratificado por 49 estados. El mismo aborda primordialmente la migración organizada y establece una serie de obligaciones para los estados en relación a los movimientos de migrantes en condición regular. No contiene, por lo tanto, salvaguardas para la mano de obra migrante en condición irregular. Este convenio sirve como referencia para convenios bilaterales, ya que está acompañado de la recomendación número 86, que contiene un modelo de acuerdo bilateral para la contratación de mano de obra extranjera. El convenio número 143 tiene un alcance más amplio que el convenio número 97. Este convenio ofrece protección específica a los migrantes irregulares, especialmente a la protección de sus derechos humanos básicos y los derivados de sus empleos anteriores. Además de estas normas, es necesario tomar en cuenta todos los convenios y recomendaciones adoptadas por la Conferencia Internacional de Trabajo. Las políticas generales de la OIT son dictadas por la Conferencia Internacional del Trabajo, que se lleva a cabo cada año en Suiza. La conferencia reúne a delegados de gobiernos, trabajadores y empleadores de los Estados miembros de la OIT. La Convención de Naciones Unidas sobre los Trabajadores Migrantes sirve como modelo para las leyes de los países destino, ya que identifica con claridad los derechos y beneficios que las y los migrantes deben gozar con respecto a los nacionales. Además, establece de manera explícita que todos los trabajadores y trabajadoras migrantes y sus familias deben gozar de protección, incluyendo aquellos que se encuentren en situación irregular. La Convención también reconoce el derecho a la igualdad de trato entre los trabajadores y trabajadoras migrantes con residencia legal y los nacionales en algunas áreas adicionales importantes. Por ejemplo, en cuanto a las condiciones de empleo y la provisión de alojamiento, contempla la instalación de viviendas sociales o públicas para los trabajadores migrantes. En la esfera regional también se han adoptado instrumentos de derechos humanos y de regímenes sobre la libertad de movimiento, así como el establecimiento de mecanismos más enérgicos de cumplimiento. Los marcos jurídicos regionales suelen ofrecer una protección más amplia y más sólida que el derecho internacional universal, ya que contemplan el contexto político, histórico, social y cultural de los estados sobre los cuales se aplican. Sin embargo, en los casos en que los instrumentos regionales son más restrictivos que los estándares universales, dichos instrumentos no deben considerarse como sustitutivos de los estándares internacionales. Algunos de ellos son: África, Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. América, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Protocolo de San Salvador. Para conocer un poco más sobre la Convención Americana de los Derechos Humanos, haga clic en el botón Ver más. Al finalizar, continúe avanzando. Además de todas las normas y marcos jurídicos existentes, hay distintas organizaciones que velan por la protección y promoción de las mismas.
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos que tiene como función principal promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. También de servir como órgano consultivo de la organización en esta materia. A partir de una solicitud de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la CIDH creó la Relatoría Especial de Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias en 1997. La relatoría concierne únicamente a los trabajadores migratorios y sus familias cuando estos se encuentran en un país del que no son nacionales. A continuación conoceremos con más detalle esta relatoría. Haga clic en el botón de avanzar. ¡Adelante! Como se mencionó anteriormente, esta relatoría tiene objetivos muy claros. Veamos. Generar conciencia en cuanto al deber de los estados a respetar los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familias. Presentar recomendaciones específicas a los estados miembros de la OEA sobre materias relacionadas con la protección y promoción de los derechos humanos de estas personas, a fin de que adopten medidas en su favor. Elaborar informes y estudios especializados sobre la situación de los trabajadores migratorios y sobre la migración en general. Actuar con prontitud respecto a peticiones o comunicaciones en donde se señale que los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familias son vulnerados en algún Estado miembro de la OEA. Además, incluye el seguimiento a las políticas y prácticas que inciden en la protección y garantía de los derechos humanos de los trabajadores migratorios y los miembros de sus familias, así como el monitoreo del mercado laboral y las condiciones de discriminación en contra de los trabajadores migratorios. La relatoría participa también en actividades de promoción y capacitación en materia de migraciones y derechos humanos. Y en la elaboración del Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes. Ahora usted se preguntará, ¿de qué se trata dicho programa? Para conocer esta respuesta, haga clic en el botón de avanzar. ¡Adelante! Muy bien. Como vimos anteriormente, además del marco jurídico, es necesario asegurar que todas las normas se cumplan, y es por medio de órganos y programas que esto es posible. Es por esto que existen iniciativas como el Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, el cual tiene como objetivos promover y proteger los derechos humanos de los migrantes, incluyendo a los trabajadores y sus familias, promover la identificación y desarrollo de acciones de cooperación y el intercambio de mejores prácticas, entre ellas, la integración de las consideraciones de los derechos humanos de los migrantes y sus familias y de género en el trabajo de los órganos de la OEA. La necesidad de atender a grupos vulnerables de migrantes como población infantil, mujeres, indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad. El programa promueve la migración ordenada y la inserción social de los migrantes en los países de recepción. Y la educación y difusión de información sobre los derechos humanos, los derechos y obligaciones de los migrantes, los medios legales para la migración, así como la prevención de la discriminación y la intolerancia. ¡Felicidades! Hemos llegado al final de esta unidad. En ella conocimos todo lo relacionado con el marco jurídico de los derechos humanos para los migrantes. Antes de continuar, vamos a realizar la siguiente actividad. Lea las oraciones que aparecen en pantalla. Son dudas que... Antes de continuar, repasemos un poco lo aprendido hasta el momento. Los instrumentos generales para el cumplimiento de los derechos humanos son Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y los específicos son Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Convención Internacional de los Derechos del Niño. Estos instrumentos se aplican a toda persona independientemente de su nacionalidad. Por otro lado, están también las normas de la OIT, en las cuales son de interés el 97 y el 143, que tratan sobre los derechos laborales de los trabajadores migrantes y establecen deberes para los estados receptores. Es importante recordar que a menos que se indique lo contrario, todos los convenios y recomendaciones de la OIT cubren tanto a nacionales como a extranjeros. Por último, es necesario mencionar que la Convención de Naciones Unidas sobre los Trabajadores Migrantes se constituye en un modelo para las leyes de los países destino, ya que identifica con claridad los derechos y beneficios que deben otorgarse a las personas migrantes. Ha llegado el momento de continuar.
Haga clic en el menú del curso y seleccione la unidad 2, Derechos civiles, Derechos sobre el empleo y otros.